uno de sus horarios. Agradeceros la presencia a todos los que estáis, que habéis venido, algunos ya desde antes y otros han ido llegando miércoles, jueves. Y bueno, hoy vamos a ir teniendo actividades, luego anunciaremos el programa. Esta es la clase habitual del Srimad Bhagavatam que tenemos todos los días en el templo. Haribol, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se oye bien? Desde el fondo no. Hari, 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 Hari. ¿Sí? ¿Un poco mejor? Jai Radha Madhava Kunjabika Radha
Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishvaram. Vamos a continuar leyendo la sección del Srimad Bhagavatam por la que estamos, que es el canto séptimo, el capítulo quinto, titulado Prahlada Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu, y el verso es el número 54. Y está explicando la forma en que Prahlada Maharaj actuaba en la escuela cuando trataban de educarlo en valores mundanos. Y el verso de hoy nos habla de cómo actuaba, cómo se relacionaba con sus amigos en la escuela. Lo que ellos querían hacer y luego lo que él les enseñaba. Yadacharya Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Kaistatra Sopahuta Kritakshanai Yadacharya Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Kaistatra Sopahuta Kritakshanai Yadacharya Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Kaistatra Sopahuta Kritakshanai Yadacharyam Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Sopahuta Kritakshanai Yadacharya Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Kaistatra Sopahuta Kritakshanai Yadacharya Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Kaistatra Sopahuta Kritakshanai Yadacharya Paravrito Grihametiya Karmasu Vayasya Irbala Sopahuta Kritakshanai
Las devotas quieren cantar. Yadacharya Paravrito. Yadacharya Paravrito. Grihamediya Karmasu. Grihamediya Karmasu. Vayasyair Balakaistatra. Vayasyairbalakaistatra. Sopahuta Kritasanti. Sopahuta Kritakshanai. Yadacharya Paravrito. Yadacharya Paravrito. Grihamediya Karmasu. Grihamediya Karmasu. Vayasyair Traducción y significado por su divina gracia Ate Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yada, cuando, Acharya, los maestros, Paravrita, se ocupaban, Grihamediya, en la vida familiar, Karmasu, en deberes, Vayasyai, por sus amigos de la misma edad, Balakai, niños, Tatra, allí, Saha, él, Prahlada Maharaj, Apahuta, llamado, Kritakshanaihi, al encontrar el momento oportuno. Cuando los maestros se iban a casa para atender sus asuntos familiares, los compañeros de Prahlada Maharaj, que tenían su misma edad, le llamaban para aprovechar las horas de recreo jugando. Si lo queréis repetir, cuando los maestros se iban a casa para atender sus asuntos familiares, los compañeros de Prahlada Maharaj, que tenían su misma edad, le llamaban para aprovechar las horas de recreo jugando. Significado: a la hora del almuerzo, cuando los maestros no estaban en clase, los compañeros de Prahlada Maharaj le llamaban para jugar con él. Sin embargo, como se verán los siguientes versos, Prahlada Maharaj no tenía demasiado interés en jugar. Prefería emplear todo su tiempo en el cultivo de conciencia de Krishna. Por ello, como se indica en este verso con la palabra Kritakshanai, cuando encontraba el momento oportuno para predicar acerca del proceso de conciencia de Krishna, Prahlada Maharaj empleaba su tiempo del modo que se indica a continuación. Yadacharya Paravrito Grihamediya Karmasu Vayasyai Balakaistatra Sopahuta Kritakshanai. Cuando los maestros se iban a casa para atender sus asuntos familiares, los compañeros de Prahlada Maharaj, que tenían su misma edad, le llamaban para aprovechar las horas de recreo jugando. Om Akyana Timirandasya Vyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chunyavadi Paschatya Deshatarine
vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. El tema que hemos escogido, después de consultar con varios miembros de la comunidad de devotos, el tema para el festival es el 50 aniversario de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en España. Es un evento que se está celebrando a lo largo del año. Va a haber actividades de cara al público, hacia afuera. Aquí es un encuentro más íntimo, digamos, entre devotos y amigos. No está cerrado a nadie, pero es un encuentro más de compartir en familia, digámoslo así. Y entonces es el festival de primavera que habitualmente venimos celebrando cada año. Se suele hacer bien sea aprovechando el puente de la Semana Santa o aprovechando el puente del 1 de mayo, el Día del Trabajador, ¿no? El Día del Trabajo. Como hay fiesta en ese día, pues aprovechamos para hacerlo. Y entonces es el festival de primavera, pero con un enfoque en el 50 aniversario. Estoy conectando este tema del festival con el verso de hoy. De hecho, estamos reunidos aquí debido a que Srila Prabhupada, el acharya fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, inspirado por su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada también. De hecho, Prabhupada es un título que se emplea en la línea discipular. Srila Rupa Goswami Prabhupada, Srila Jiva Goswami Prabhupada y Srila Bhaktisiddhanta, sus discípulos le llamaban Srila Prabhupada. Y los discípulos de Bhaktivedanta Swami, en un momento dado empezaron a llamarle Srila Prabhupada también. Y así es como es conocido popularmente alrededor del mundo. Y él fue pionero, fue un héroe en la divulgación de la conciencia de Krishna, porque se embarcó en solitario desde el punto de vista material. Él nunca se sintió solo, pero externamente iba solo en un barco de carga a los 69 años, a punto ya de camino hacia los 70. Normalmente a esas edades la mayoría de las personas quieren tomarse la vida más o menos tranquila. Es verdad que hoy en día hay muchos estímulos y si antes la gente en la madurez de la vida pues se iban, pues como se veía en los pueblos, aquí en Brihuega, se sentaban en el banco a charlar, se iban al bar a tomar algo y a jugar al dominó y a las cartas. Todavía se hace en algunos lugares. Ahora la gente se les estimula más a que viajen y eres joven todavía, no te... bailoteando hasta la muerte, ¿no? Se enseña un poco a la gente, se le estimula a que haga estas cosas. Entonces el verso de hoy nos habla de cómo en los tiempos, hablamos de hace cientos de miles de años, esta historia de Prahlada Maharaj nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que él experimentó en la escuela, nosotros experimentamos en la escuela de la conciencia de Krishna.
como decía, Srila Prabhupada llegó al mundo occidental, llegó a Nueva York en el buque de carga Jaladuta y estuvo durante un año luchando en solitario hasta que consiguió reunir a un grupo de jóvenes, chicos y chicas que estaban interesados en algo distinto, que buscaban una respuesta a la problemática de la sociedad. De hecho, en aquella época se dio el fenómeno de la contracultura. El movimiento hippie, todo ese periodo, era una expresión de protesta contra el sistema que la juventud veía que no estaba funcionando, que esto no va bien, hay que hacer algo. Y ahora de alguna manera la historia se repite. Lo que sucede es que el sistema, digamos, materialista del estilo de vida de la sociedad contemporánea se ha hecho más poderoso y por tanto, de alguna manera, se adoctrina a todas las generaciones, incluyendo a los jóvenes, a conformarse con las cosas. Pues se hace esto, no tengo aquí el móvil, pero a través de estos aparatos hay un sistema de educar, entre comillas, a la gente en un determinado tipo de valores. Y los valores que predominan, como decíamos, no hay nada nuevo bajo el sol, son los mismos valores que predominaban en la época que gobernaba el padre de este niño santo, Prahlada Maharaj. El padre se llamaba Hiranyakashipu y son los mismos valores, no hay diferencia. Es decir, se enseña a los seres humanos a que el propósito de la vida es disfrutar de la materia. El decir que el propósito de la vida es disfrutar desde el punto de vista del conocimiento védico, el conocimiento original del alma, que viene revelado en la literatura sagrada, los Vedas, sería correcto decir que desde un punto de vista que el propósito de la vida es disfrutar. De hecho, el Vedanta Sutra lo afirma en el aforismo Ananda Mayo Vyasat, que significa que la naturaleza del Brahman, la naturaleza del ser, es que siempre busca disfrutar. Ananda quiere decir felicidad a tope. El problema es que se nos educa a que esa felicidad a tope se consigue a través del contacto de los sentidos materiales con los objetos externos, los objetos de los sentidos. Y esa es una educación en valores equivocados, que no coinciden con la realidad, es decir, no coinciden con la experiencia práctica. Si analizamos la experiencia real de la vida, es que cuanto más tratamos de exprimir disfrute de los sentidos, más nos frustramos. La gente que va ya como loca
exprimir. Hay gente que a veces pues que llega al máximo a través de las drogas o a través de explotar los sentidos con la comida, con el sexo, con lo que sea, al máximo, que termina peor. ¿Es así o no? Es una experiencia práctica que está ahí, que lo podemos observar en la sociedad. Y eso también explica el hecho de que hay muchas personas multimillonarias que tienen todo, pero terminan suicidándose debido a la gran frustración que experimentan. Porque ya lo intentaron todo en el plano material y no han sido educados en la conciencia de Krishna. Es lo que hizo Srila Prabhupada cuando le preguntaron unos periodistas: ¿usted por qué ha venido aquí? Me parece que fue en Inglaterra. Y él dijo: yo he venido a recordarles lo que han olvidado. ¿Qué habían olvidado? Que necesitamos el contacto directo con Dios, con Krishna, un contacto real, no un contacto superficial, ritualista, pero sin que se contacte desde el corazón, desde el ser. Ese es otro de los problemas que tenemos los humanos, que utilizamos la religión y la espiritualidad de nuevo de una forma superficial en la complacencia de los sentidos. Y eso es lo que el Srimad Bhagavatam llama el Krava Dharma, o la religión, la espiritualidad engañosa, que significa que no toca lo más profundo del ser. Y Srila Prabhupada, con todos los viajes que hizo alrededor del mundo y esa comunidad mundial de personas dedicadas al servicio devocional a Krishna, personas devotas de Krishna, él lo hizo con la finalidad de que la gente sea feliz. En muchas de sus clases lo decía, que en realidad lo que nosotros queremos es que la gente sea feliz. Y Prahlada Maharaj quería lo mismo. Con sus compañeros de juego, ellos le decían: vamos a jugar, somos niños. Ahora no estamos para otras cosas, vamos a jugar. Sin embargo, Prahlada Maharaj les dijo que no hay que perder el tiempo jugando, porque la vida es corta. Desde el principio de la vida, Kaumara Acharet Prakyo Dharman Bhagavatam Ita. Prahlada Maharaj dijo que desde la niñez hay que empezar a cultivar el conocimiento trascendental del Bhagavata Dharma, que significa la misión natural de la vida en contacto con Bhagavan, con la personalidad de Dios. Y eso se hace a través del Bhakti Yoga, el servicio devocional amoroso a Krishna. Y cuando Srila Prabhupada, si bien cuando fundó el movimiento, de hecho aquí conmemoramos 50 años en España, cuando se realizó la inscripción, fue a finales de agosto. ¿Cuántos días tiene agosto? ¿30 o 31? Yo no me acuerdo. 31. 31 tiene. Es que no recuerdo si fue el 31 o el 30 de agosto.
es el día que figura la inscripción de la Asociación para la Conciencia de Krishna en la Dirección General de Asuntos Religiosos. Hoy en día tienen el registro de entidades religiosas. El número que se dio fue el 42 SG. Ahora lo han cambiado, ahora tienen otra numeración. 42 SG, que significa básicamente que era la entidad número 42 no católica que se inscribía. Ahí incluiría también iglesias evangélicas que habían constituido la FEDERE, que es la Federación Religiosa de Entidades Evangélicas o así. Y Sriman Suchishrava Das, Suchishrava Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, español, hizo ahí una contribución importante al moverse pronto a inscribir el movimiento. Tenemos algunos países en Latinoamérica donde todavía el movimiento no está inscrito, a veces por la situación política. Nos vamos, por ejemplo, a Cuba, hay devotos desde hace bastantes años, están tratando de inscribir el movimiento, pero no hay manera. El gobierno va dando largas por cuestiones, no lo digo como una crítica al gobierno, pero al gobierno de ese país, pero que por situaciones políticas a veces no se da la posibilidad de hacerlo. Y en este caso, Suchishrava, podríamos decir, el lenguaje coloquial diríamos que metió un golazo, metió un golazo al hacer la inscripción tan pronto, porque aunque es verdad que todavía no hemos conseguido, hay un tipo de reconocimiento por lo cual estamos trabajando, lo que se llama el notorio arraigo en el país, que básicamente significa entidades reconocidas en el país, pero que se reconoce que tienen un arraigo especial dentro del Estado. Y el hecho de estar 50 años inscritos nos va a ayudar. Sí que es que el gobierno pide más cosas y estamos trabajando en ello. A lo largo del festival podemos ver más detalles. Pero el hecho es que aquí se inscribió hace 50 años y en Occidente, en la ciudad de Nueva York, Srila Prabhupada inscribió el movimiento en julio de 1966. O sea que hace 60 años. 60 años en América y en el mundo occidental. Por supuesto, el movimiento tiene, cuando le preguntaban a Srila Prabhupada cuántos años tiene su movimiento, muchas veces decía 5.000 años, porque él se remontaba al periodo de la Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, las inscripciones del movimiento en el plano trascendental, según nuestros cálculos. En realidad es eterno, podríamos decir eso. ¿Cuántos años tiene? Es un movimiento eterno. Pero Prabhupada solía hablar de 5.000 años. En el mundo occidental, 60 años, 50 años en España. Y alguien le sugirió que inscribiera el movimiento como Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios, porque era como algo más, digamos, general, ¿no? Más inclusivo. Pero Srila Prabhupada dijo no. Si bien animó a que las personas que estaban comprometidas con una tradición religiosa
particular que siguieran y la cumplieran. Al mismo tiempo, él quiso especificar Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, porque quería enseñarle al mundo que Krishna es supremamente atractivo y que si la gente no sabía que Dios es Krishna, que Krishna es Dios, depende del punto de vista que se contemple, nosotros educaríamos a las personas en ese conocimiento. Y estos son los valores que el Movimiento para la Conciencia de Krishna enseña y que ya Prahlada Maharaj hace millones de años, es una historia purana. Purana significa tan antigua que no puedes darle una fecha. Ese es el significado del término sánscrito Purana. Los historiadores tratan de clasificar todo con fechas y con medidas en base al concepto corporal de la vida y a las limitaciones del tiempo y del espacio. Pero en realidad el Bhagavata Dharma, o ese conocimiento trascendental del servicio devocional, está más allá del tiempo y del espacio. Y de hecho lo que quiere hacer es sacarnos de ese mundo de Maya en el cual estamos confinados por el tiempo y por el espacio, en cuerpos materiales que no son otra cosa que cárceles para el alma eterna, y estamos ahí confinados en ello. Lo que quiere hacer es despertarnos a nuestra verdadera identidad para cuando llegue el momento de la muerte, que no tengamos que volver a nacer en el mundo de los sufrimientos y en el mundo donde los valores que priman, que predominan, son los valores mundanos, los valores engañosos, que lo que hacen es atarnos más y hacernos sufrir. Así que estamos en esta sección que Prahlada Maharaj está educando a sus compañeros de juego, vendrá ahora en los siguientes versos, educándoles en el Bhagavata Dharma. Y yo quería compartir ya para terminar dos versos que aparecen en el capítulo 7, 2 capítulos después. Este está a punto de terminar y son 2 capítulos posteriores, donde vienen las enseñanzas propiamente dichas. Uno es el verso 21 del capítulo 7 y otro es el verso 55. Simplemente es para ilustrar el tipo de enseñanza que Prahlada Maharaj dio, porque es difícil en una clase resumir toda la enseñanza. Es tan profunda que es difícil, y por eso quería mostrar un verso de los primeros que está hablando del conocimiento espiritual como el propósito de la vida humana y que tenemos que volvernos buscadores expertos para encontrar ese conocimiento espiritual, y la culminación de ese conocimiento, que es el servicio devocional a Krishna, a Govinda, con amor, y aprender a verle en todas partes. Prahlada Maharaj dice: un geólogo experto puede comprender qué minerales tienen oro y mediante distintos procesos extraerlo de esos minerales. Del mismo modo, la persona avanzada espiritualmente puede entender
la existencia de la partícula espiritual dentro del cuerpo. Así, mediante el cultivo de conocimiento espiritual, puede alcanzar la perfección en la vida espiritual. Sin embargo, del mismo modo que alguien sin experiencia no sabe determinar dónde hay oro, el necio que no ha cultivado conocimiento espiritual no puede entender la existencia del alma espiritual dentro del cuerpo. Este es un ejemplo muy gráfico. El geólogo que descubre los metales valiosos en los minerales. Y hay una mina, pero el que no sabe que hay una mina. Tiene que llegar alguien experto para sacarla. Entonces nosotros tenemos una mina dentro, somos una mina, pero tenemos que extraerlo dentro, no hacia afuera. Se nos ha enseñado a vivir desde los sentidos hacia afuera, en vez de desde los sentidos hacia adentro. El proceso de conciencia de Krishna nos enseña a vivir hacia adentro. Y luego desde adentro, por supuesto, sí, se ocupan todos los sentidos, se ocupan al servicio de Krishna, pero la idea es despertar esa mina que está ahí latente, que está dormida, porque Krishna está en nuestros corazones. Y el verso 55 es la parte final de la enseñanza, dice: Eta avannevalo kesmin pumsas varta parasmritaha ekanta bhaktir govinde yat sarvatra tadikshanam. El único objetivo de la vida en el mundo material es ofrecer servicio a los pies de loto de Govinda, la causa de todas las causas, y verle en todas partes. Este es el único objetivo supremo de la vida humana, como se explica en todas las escrituras reveladas. Así que este es el propósito del movimiento de conciencia de Krishna. Primero nosotros, el educarnos nosotros, tenemos que, la caridad empieza en casa, educarnos en este proceso espiritual de ver nuestra identidad eterna, Satchitananda, y nuestra relación amorosa eterna con Krishna, y seguidamente el compartirlo con los demás, igual que Prahlada Maharaj lo compartía en su entorno, como era un niño, él lo compartía en la escuela. Una persona adulta que está digamos, trabajando, está en el ámbito profesional o familiar, puede compartirlo en esos ámbitos. Y veremos, exploraremos, tenemos varias sesiones a lo largo del festival para explorar un poco el pasado, el presente y el futuro del movimiento de conciencia de Krishna en España. Y lo queremos hacer en base a los que estemos participando en el festival. Cada persona tiene unas vivencias y son ricas, son regalos que Krishna nos da realizaciones, y queremos explorar esas vivencias y compartirlas. Y los que habéis venido de otros países también podéis enriquecer con vuestra vivencia aunque el foco sea el 50 aniversario aquí en España, no quita que se pueda también enriquecer, porque el movimiento es internacional, como explicábamos al principio. Srila Prabhupada llegó a Estados Unidos
desde Estados Unidos la envió a matrimonios de discípulos, parejas, casados, a Londres, algunos también a Alemania, y luego se fue divulgando por los diferentes países de Europa, y desde Francia y de Italia vinieron devotos aquí a España. Es decir, que todo fluye desde arriba hacia abajo, de un modo natural. Entonces tenemos, esa conexión está ahí, estamos todos conectados. Cuando vamos a otros lugares del mundo, encontramos devotos y hay conexiones siempre, ¿verdad? Sudama Vipraprabhu, que viaja mucho, bueno, ahora menos, pero que ha viajado bastante. Pero los años no pasan en balde, viajamos menos cuando pasan los años. Pero que cuando te encuentras con devotos y ahí pues te comparten sus experiencias, y siempre ves devotos que han estado en España, o devotos de España han estado allí, o alguien que estuvo con alguien de España. Siempre hay esos vínculos, esas conexiones. Muchas gracias por la escucha atenta. Si queréis hacer preguntas o comentarios. Sudama Prabhu. Hace poco, en concreto, no en España, en otro país, no me decía el nombre del Swami ni del Guru, ¿no? Me preguntaron si el pasatiempo del señor Nishingadev fue en este planeta o en otros planetas. El Swami dijo que no fue en este planeta, pero en el Chaitanya Charitamrita, yo lo he leído y he estado en Pakistán, dice que Prahlad Maharaj nació en Multan. Multan, Peshawar, Karachi, Lahore, Rawalpindi, son ciudades de Pakistán. Entonces, ¿fue en este planeta o fue en otro planeta? El pasatiempo del señor, porque Prabhu se puede buscar en el Chaitanya Charitamrita, dice que Prahlad Maharaj, su madre se llamaba Kayadu, nació en una ciudad que ahora pertenece a Pakistán, pero en aquella época era Bharatavarsa, Multan. Sí, bueno, hay un profesor de la Universidad de Cardiff, en Inglaterra, se llama Julius Lipner. Él le dirigió la tesis doctoral a su santidad Tamal Krishna Goswami Maharaj cuando hizo un estudio de la teología de Srila Prabhupada, las enseñanzas la contribución de Srila Prabhupada desde el punto de vista teológico, porque normalmente los académicos han estudiado el movimiento de conciencia de Krishna desde el punto de vista sociológico y antropológico, pero casi nadie lo ha estudiado desde un punto de vista teológico o filosófico. Entonces Tamal Krishna Maharaj quiso dejar una aportación en el ámbito académico para que las enseñanzas de Srila Prabhupada fueran reconocidas en las universidades, que era algo que Prabhupada quería mucho. De hecho, él fundó el Instituto Bhaktivedanta Institute, en el nombre original, para que los devotos que tenían formación académica, científica, presentaran la conciencia de Krishna en un lenguaje científico, porque la sociedad contemporánea sigue digamos que los brahmanas, los pensadores de la sociedad moderna, son los académicos y los científicos. El problema es que han separado la ciencia de la religión. Ese sería, digamos, el pecado más grave
de la sociedad moderna, que en lugar de separar lo que es religión falsa de religión auténtica, hay prácticas que es dharma, que es real, y hay prácticas que, aunque se hagan en el nombre de Dios, no son religión, y de hecho muchas veces son peor que la religión, porque la religión en el nombre de Dios, que va en contra de las enseñanzas de Dios, es peor. Es en realidad, se nos está dando alimento con veneno. El alimento con veneno es peor que el veneno solo, porque el veneno solo lo ves, ¿verdad? Te dan tienen esos paquetes de raticidas, ¿verdad? Antiguamente, y pone peligro, no tocar. Entonces ya alguien no lo toca. Pero si te meten el veneno en el alimento, eso es peor que el veneno directo. Entonces ha separado, en base a eso se ha creado una separación artificial entre la ciencia y la religión, porque no están tan separados como nos han querido hacer creer. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, este profesor observó que en la literatura védica que se encuentra un fenómeno que lo llama el policentrismo. Y el policentrismo significa que básicamente a veces un mismo pasatiempo, en este caso, o un mismo fenómeno religioso ocurre y se celebra en más de un lugar distinto. Entonces, por un lado, si se dice que no ocurrió en este planeta porque Hiranyakashipu ocupó el trono de Indra. Entonces vivían en Indralokan, Svarga. ¿Cómo pudo ocurrir en el planeta Tierra? Igual que una obra de teatro se representa en varios lugares a la vez, y ha ocurrido la obra, por ejemplo, hace muchos años, Peter Brooks representó el Mahabharata en Barcelona, y esa obra se representó en muchos países del mundo, y en España se hizo en Barcelona. Es decir, que una misma representación teatral puede ocurrir en más de un lugar, y por eso los acharyas muchas veces han comentado en algunos textos que parece que haya contradicción, que a veces en los Puranas se mencionan narrativas de varias creaciones distintas. En una creación ocurre de una manera, en otra creación tiene una variable. Entonces, en ese sentido, no hay contradicción. Pero lo importante no es dónde ocurrió, sino lo que ocurrió y qué podemos aprender de lo que ocurrió. Y también nosotros, cuando reflexionamos de nuestra historia, del movimiento para la conciencia de Krishna en España, también debemos reflexionar y aprender. Ese debe ser el espíritu. ¿Qué ha ocurrido y qué podemos aprender de ello? Y hay un aprendizaje individual y hay un aprendizaje colectivo, comunitario. Y ambos se complementan. Es importante el trabajar en ambos, individualmente y colectivamente. Adiós, Prabhu. No, la pregunta era, parece que es un poco peligroso ser un poco misionero, o un evangelizador de Dios. El Señor Jesucristo fue matado, Haridas Thakur fue golpeado en 30 mercados, mucha gente. 24.
¿Qué tiene usted que decir a esto? El otro día, Sureshwara Prabhu, que siempre manda, él tiene sus mensajes, que vive en San Sadurni, seguramente te lo habrá mandado por ahí. Me mandó un proverbio japonés. Dice, el proverbio japonés dice, el clavo que sobresale le dan un martillazo. Y entonces yo le respondí, le digo, por eso yo trato de mantener un perfil modesto, porque a la que sobresales te dan un martillazo. Esa es la naturaleza del mundo material. Y puede que sea con razón o sin razón, pero a la que sobresales un poco, te dan un martillazo. Es un poco triste, pero es la realidad de la vida, ¿verdad? ¿Es así o no? Entonces hay que aprender de ello. Eso no significa que no debamos cumplir con nuestra misión. Es más importante cumplir la misión de Krishna, no es una misión egoísta, es la misión de Krishna. Es más importante eso que si nos dan o no nos dan martillazos. Pero es así. Y a Prabhupada también, él tuvo que pasar por bastantes dificultades, que hubo grupos de discípulos líderes en un periodo temprano de la historia, que de hecho es lo que fue conocido, si no recuerdo mal, según el Lilamrita, la biografía de Srila Prabhupada, se habla de la conspiración de ISKCON, porque algunos discípulos en 1970 empezaron a propagar la idea de que Prabhupada era Dios. Y era lo contrario de que le había enseñado. Le había enseñado, yo soy un sirviente de Dios. Pero sus propios discípulos, algunos de ellos, empezaron a propagar la filosofía Mayavadi dentro de la misión. Y afortunadamente se pudo abortar esa crisis, pero es algo que la historia se repite. Pero en un sentido sí, y en un sentido no. En un sentido se considera como Dios porque es un sirviente fidedigno de Dios y está expuesto íntegramente en el servicio de Él. En un sentido es como Dios y en otro sentido es un sirviente. Tenemos que tener ese entendimiento básico en nosotros. Está el Sevya Bhagavan, que es el devoto puro, y el Sevaka. Sí, pero y Sevaka Bhagavan. Pero no me estoy refiriendo a lo que propagaron. No, sí, fue otra cosa. Sus propios seguidores empezaron a propagar una interpretación distinta de las interpretaciones del Guru Varga, del Guru Parampara. Eran interpretaciones diferentes. El Sakshat Hari, por supuesto, es un principio que nosotros lo seguimos. Tenemos en los templos del movimiento Guru Puja, Alacharya todos los días. Pero luego también tenemos que aprender de la historia. Se empezó a imitar a la Acharya Uttama Adhikari y eso creó muchos problemas. Cuando reflexionemos sobre la historia, pienso que eso va a salir. Aquí lo hemos vivido en España. Muchas de las crisis provenieron de una mala lectura y un mal entendimiento de ese principio del Sakshat Hari, mal aplicado. Yo quería añadir a lo que al principio habló de la educación que se está dando intento ser rápido, en la sociedad actual, que nos están dando como el propósito de qué forma podemos ser feliz, ¿no? Como decía, de jugar a las cartas cuando uno es mayor, etcétera, ¿no? Y ahora lo que se promueve mucho es más como el estado del bienestar corporal en los gimnasios, ¿no? Que estás hinchado todo el día a trabajar
y te vas 1 hora y te montas en una bicicleta que no te lleva a ningún lado, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí. Y luego de lo que decía de lo del veneno que nos están dando, ya han quitado la calavera con los huesos y han puesto una pluma de bienestar. Y como dicen, el bienestar animal. Y ven las granjas externamente que dice, esto viene de leche de bienestar animal. Yo conocí a una persona que hizo un trabajo de carpintería yo en Málaga, un poco sinvergüenza, cruel, y me hablaba que él tenía un amigo que él sacrificaba a las ovejitas, las cuidaba de pequeño y las llamaba por su nombre, las acariciaba, dice, para que estuviesen relajadas, para que mismo en su regazo le clavaba el cuchillo, ¿no? Qué crueldad, ¿no? Y es la educación que nos están dando, de cómo anestesiarnos para que realmente la muerte veamos que tenemos un final feliz, como la eutanasia y todas estas cosas, el avance que hay en la sociedad. Qué triste, ¿no? Bien, Triste, ¿no? sí, una buena reflexión en lo que has dicho y que se cultiva el culto, valga la redundancia, el culto al cuerpo. No significa que no haya que cuidar. Srila Prabhupada también cuidó su cuerpo y pudo, porque se cuidaba, por ejemplo, recibía su masaje diario que le daban sus discípulos, porque tenía un cuerpo anciano, y eso le permitía mantener la vitalidad y viajar por todo el mundo y seguir predicando durante los 12 años que estuvo recorriendo el planeta. Pero se da prioridad al cuerpo, pero no al alma. Y nuestra contribución en el movimiento de conciencia de Krishna es dar prioridad al alma. Y existe una necesidad de el activar eso en la sociedad, igual que Srila Prabhupada conectó con las generaciones jóvenes. Ahora el movimiento necesita eso. Tenemos que ver la manera de cómo conectar con las generaciones jóvenes, especialmente en Occidente. En la India, por ejemplo, hay mucha juventud que sigue el movimiento. En Occidente se requiere una atención particular a ello. Y el campo ahora está fértil, es algo que bueno, a ver, estos días podemos reflexionar sobre ello. Hare Krishna Maharaj, bueno, primero gracias por su clase. Quería comentar desde mi poca experiencia en la filosofía, en conciencia de Krishna, a pesar de que conozco a los devotos y soy devota. ¿De qué lugar? ¿De qué país? De Chile. Ajá. Quería comentar que yo considero que igual es importante el cuidado tanto del cuerpo físico como de la parte psicológica, porque en Chile no recuerdo exactamente si fue el año pasado o antes pasado, hubo 2 devotos que se suicidaron, y eran devotos, que ya tenían su maestro espiritual. Entonces no ocurre solamente en la gente que no es espiritual, y también hay situaciones de adolescentes que han estado en condiciones complejas, que han tenido formación en conciencia de Krishna, que han estudiado las escrituras. Entonces hay que lograr como un equilibrio, porque creo que igual eso es importante, ya que yo por lo menos lo pude presenciar en Chile. Bien, sí, buena aportación. Srila Bhaktivinoda Thakur en su libro titulado Sri Chaitanya Shikshamrita habla de esas diferentes dimensiones de la vida: la física, mental, intelectual, social y espiritual. Es importante el equilibrio, sí, porque vivimos dentro de este ámbito, y si no se cuida lo demás, pues sí, afecta. Y de hecho Srila Prabhupada en la parte final de sus cartas decía: deseo que esta te encuentre optimismitsu in good health. Espero que esta te encuentre en buena salud. Era su forma de terminar
las cartas. Your ever well wisher, tu siempre bienqueriente o siempre amigo. Pero siempre el tema de la salud lo mencionaba, y salud implica salud física, salud mental y salud espiritual. Es necesario. La última aportación, y ya bueno, luego hay más actividades. Lo que decía de que las varias religiones que no son religiones, ¿no? Que son destructivas, ¿no? Y desde como Hiranyakashipu, por ejemplo, era cuando se puso a gobernar los planetas celestiales, gobernaba con el miedo, ¿no? Entonces todos eran subordinados, hasta el mismo señor Brahma, señor Shiva, tenían que ser subordinados a él. Y esto se da mucho en nuestro planeta, ¿no? Desde una larga historia, ¿no? De este gobierno demoníaco, ¿no? Que actúa, como recién sale mucha noticia, ¿no? Que ya se ve toda la corrupción que hay a nivel económico, a nivel de perversiones de varios géneros, y este narcisismo que decía usted, que en vez de uno que pensar que soy el alma espiritual, piensa como el bienestar del cuerpo, como hacerse eterno, ¿no? O envejecer en plena salud y todo eso, ¿no? Y esta cosa se infiltra también en el movimiento, estas tendencias, ¿no? Estos antiguos de la antigüedad ya, estos gobiernos que practicaban sacrificios humanos, que hacían como cosas como cambiar, por ejemplo, introducir la electricidad, cambiar la frecuencia del sonido, de la música, o reprimir la medicina natural con las hierbas, ¿no? Y promover una medicina que es muy dudosa de hoy en día, ¿no? Todo eso se infiltra también en el movimiento, ¿no? Entonces nosotros en desarrollar el Varnashram tenemos que estar con ojos abiertos y estar muy atentos a lo que hacemos, cultivar principios que Prabhupada ha establecido, como la autosuficiencia, cultivar la tierra con los bueyes, o muchos curarnos con hierbas naturales, muchas otras cosas que estamos un poco, o sea, nos estamos haciendo influenciar de este... Sí, bueno, pero influenciables somos todos. Sí, todos, sí, pero... Influenciable significa, por naturaleza, el Srimad Bhagavatam dice en el segundo canto, somos seres interdependientes. El único ser completamente independiente es Krishna, es Dios. Los demás somos interdependientes. No es cuestión de ser influido o no, sino de recibir influencias, sean padres y favorables. Ese es el principio. En el proceso de entrega a Krishna hay 6 principios y hay 2 que son básicos, que son aceptar lo que es favorable y rechazar lo que es desfavorable. Y hay que diferenciar. El decir que la medicina natural es favorable y la alopática es desfavorable, pues yo cruzo los dedos en eso, pero recuerdo, por ejemplo, había un devoto, no voy a decir el nombre, eso pasó en los primeros de los años 90 en Barcelona. Tenía un forúnculo de tomo y lomo en la pierna. Empezó a tratárselo con hierbas y le decían que vete al hospital, y al final fue, porque ya no podía más del dolor. Las hierbas parece que no, o no sabía usarlas muy bien, o esas hierbas no eran lo que necesitaba para el forúnculo. Y le dijeron, si llegas un día más tarde te tenemos que amputar la pierna.
lo pillaron justo a tiempo. Entonces hay que ver, hay que utilizar lo que hay que utilizar. O sea, Hay que ser práctico. Sí, eso sí, claro, que a veces toca también en la Ayurveda, hay un lado de tamásico, ¿no? Se puede utilizar también cosas tamásicas para curarse o cosas por la inteligencia artificial, por ejemplo, también es demoníaco, pero lo podemos usar al servicio de Krishna. Pero a veces los devotos exageramos, ¿no? Nos lanzamos a comer un montón de azúcar blanca, harina refinada, leche de supermercado, esto, lo otro. Sí. O sea, exageramos. O no nos preparamos también para hacer una vida más simple como Prabhupada quería. Sí, claro, eso, todo lo que sea vida sencilla y pensamiento elevado, por supuesto, eso es favorable. Sí, pero Eso es muy favorable. continuamos con esta línea de hacernos influenciar demasiado de muchas Por eso hay que ver, en cada lugar, cada comunidad, cada lugar tiene que ver cómo construir lo que sea favorable. Lo que es favorable, abrazarlo, y lo que es desfavorable, limpiarlo. Ese debe ser el espíritu. Y a veces no es que solamente una cosa es favorable, a veces hay más de una opción. Muchas veces nos ponemos a pelear y creamos algo desfavorable, hay múltiples opciones, y en vez de decir esto y esto, empezamos a pelearnos o esto o esto. Y no, es que podemos tener las dos cosas, o solamente hay que ordenar la casa y poner las cosas en su lugar, y cada uno situarse en su ámbito. Muchas gracias, seguiremos. A las 11:30 tenemos un encuentro aquí para honrar